Y oro por usted ahora, que cuando termine el programa usted se sienta mejor de lo que se sentía al comenzar a verlo. No sé por lo que esté pasando en su vida o lo que esté por venir, pero la palabra de Dios nos fortalece y nos da la habilidad de manejar cosas que no podríamos manejar sin tener la palabra. Y óigame bien, porque Dios tal vez le diga algo hoy que pueda cambiar su vida. El otro programa yo comencé un mensaje que llamé La aritmética de Dios. Y realmente es un mensaje sobre la aritmética de la gracia y cómo la gracia es gratuita. El don de Dios a nosotros pecadores inmerecidos es absolutamente asombroso. Con razón cantamos canciones de la gracia asombrosa. Es que no tiene sentido. Y mire, muchas personas se pierden lo mejor que Dios quiere para ellos porque no pueden entenderlo. Y yo sé que hay personas en el mundo que aún han rechazado creer en Dios o creer en Jesús, porque el plan de salvación, que Jesús murió en la cruz, que tomó todos nuestros pecados sobre sí, que nos perdonó, mostró misericordia, no tienen sentido. Y no tan solo lo hizo, sino que la Biblia dice lo hizo cuando aún éramos pecadores. Antes, si uno ama a Dios y ha aceptado a Cristo, antes de que lo conociera o lo quisiera, Él ahí lo hizo por usted y por mí. Y verá en las Escrituras en unos minutos que dice, la gente no hace eso. No es la forma en que operamos en el mundo. En el mundo no tiene que ganarse algo para conseguirlo. En la economía de Dios, Él nos ama primero para que podamos amarle. Y Él no quiere que hagamos algo por Él para recibir algo de Él. Él quiere que hagamos todo lo que hacemos para Él, lo que damos, nuestro servicio, toda nuestra oración, todo el tiempo con Él. Todo Él quiere que lo hagamos por causa de lo que Él ya ha hecho gratuitamente. Jesús dijo, si me amas, me obedecerás. Y le digo a la gente, si está batallando en obedecer a Dios en alguna área, no siga batallando y tratando para mejorar, sino pase más tiempo con Dios, ámele más, deje que Él le ame. Y mientras más le ame a Él, más querrá obedecerle. El diablo odia cuando usted tiene una relación cercana con Dios por Cristo, pero Dios le ha invitado a entrar. Jesús no murió para que todos tuviéramos nuestra propia marca de religión e irnos a sentar en una iglesia cada domingo en la mañana y pensar que de eso se trata todo. Jesús nos creó a nosotros porque quería una relación. Quería gente con quien tener una relación. Y usted es invitado a entrar en una relación con Dios por medio de Cristo. Y yo les hablaba el otro día sobre la aritmética de la gracia y cómo no tiene absoluto sentido. Y hablamos de cosas como el primero ser el último primero, y Dios usa lo débil y lo necio del mundo para confundir al sabio. Y les dije que si dan, usted no pierde cuando da, usted da y se les regresará. Al 30, al 60, al 100 por uno. Y hoy quiero hablarles de algunas de las parábolas que presentan este principio en una historia que es tan maravilloso. Déjeme decirle de nuevo que no podrá figurar a Dios. Juan capítulo 6, 5,000 llegaron a oír a Jesús enseñar y tenían hambre. Pero nadie tenía suficiente dinero para comprar la comida necesaria para alimentarles. Y en Juan 6, del 9 al 13, los discípulos dijeron, bueno, hay un muchacho aquí que tiene 5 panes de cebada, 5 pequeños pedazos de pan, y 2 peces. 5 pequeñas hogazas de pan. Cada hogaza contenía como 2 tazas de harina.
y 2 peces, 5,000 personas. Y realmente probablemente habían más, porque he escuchado que en esos días ni siquiera contaban a nadie, solo a los hombres. Así que había mujeres y niños, así que no hay forma de sumar cuántos habían. 5 hogazas, 2 peces. La mayoría de nosotros diríamos, olvídate, eso no funciona. Y Jesús dijo, digan a la gente que se sienten. Ahora, había tanto espacio en ese lugar que los varones se sentaron como 5,000 en número. Y Jesús así tomó los panes y habiendo dado gracias, los distribuyó a todos los que estaban sentados. Y asimismo los peces, cuanto quisieron. Ahora, usted tiene 5,000 personas y solo tiene 5 hogazas de pan y 2 peces. Y Jesús dice a los discípulos, sigan repartiéndolos. Él los multiplicó. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Pero la Biblia dice que lo hizo. Y yo decidí hace rato que si la palabra dice que lo hizo, ¿qué lo hizo? Si la palabra dice que lo hará, entonces Él hará esa cosa que dijo que haría. Se llama fe. Y la fe es la substancia de las cosas esperadas, la evidencia de cosas que no vemos. Y cuando uno tiene fe en Dios, algo puede parecer tan real a usted como si en actualidad lo tuviera en sus manos. Y mientras más experiencia tenga con Dios, aún más realizará que Él es fiel y que Él no puede mentir. No es que Él no mienta, es que no puede. Ni siquiera está en su naturaleza mentir. Y cuando le digo que la Biblia dice que Dios le ama incondicionalmente, puede asegurarse que Dios le ama incondicionalmente. Y Él le ama cuando no es tan bueno, tanto como le ama en aquellos pocos días cuando quizás hace cosas buenas. Cuando la Biblia dice que Dios suplirá toda su necesidad, dad y se os dará, usted puede asegurarse que si lo hace, se suplirá su necesidad. Jesús tomó los panes y cuando dio gracias los distribuyó a los que estaban sentados. Y también los peces, y todos comieron tanto como quisieron. Y cuando comieron hasta saciarse, dijo a los discípulos, reúnan los fragmentos que sobran para que nada se pierda. Una traducción dice, para que nada se malgaste. Dios no favorece el desperdicio. No quiere que malgastemos. Pero si está viendo esto, ya está comenzando a captar. Bueno, probablemente no lo han visto, se lo leo. Así que los recogieron y llenaron 12 cestas llenas de fragmentos. Así que comenzaron con 5 pequeños pedazos de pan, 2 peces. Y ahora que toda la gente comió, miles de personas comieron. Mire, deje que esto anime su fe hoy. Esta es una historia no inventada, pasó. Y ahora están recogiendo 12 cestas de fragmentos. Pues, ¿cómo sucede eso? Es por la gracia de Dios, por la matemática de la gracia, la aritmética de Dios, que no tiene sentido a la mente natural. La matemática del Evangelio es extravagante, es sorprendente. Uno no puede creerla con una mente lógica y sabe, me da pena por la gente que es tan inteligente. Y mire, yo favorezco la educación, consiga toda la educación que pueda, pero no se eduque tanto que no tenga fe. Oí hoy que un gran porcentaje de cristianos jóvenes que van a la universidad terminan perdiendo su fe. Uno puede escuchar tanta lógica, tantas cosas que tienen sentido a la mente. Pero déjeme preguntarle hoy, ¿qué hay en su corazón? Bueno, lo primero que viene a mi mente, no, nadie quiere lo primero de su mente. ¿Qué tiene en el corazón? ¿Qué le dice el corazón? ¿Cómo será que puede mirar alrededor y no creer en Dios? Es que, ¿cómo puede ver la naturaleza y no creer en Dios? Yo vivo en una ciudad que tiene las 4 temporadas: verano, invierno, primavera y otoño. Es asombroso que cada invierno todo se muere, el césped muere, las hojas en los árboles se caen, las flores mueren.
Y luego la primavera regresa. Y sin que nadie haga nada, todo comienza a florecer. Las flores vuelven, las hojas regresan, los árboles viven, las plantas vuelven. Pues la madre naturaleza, no, el Padre Dios. Comencemos a darle crédito a Dios por lo que solo Dios puede hacer. Usted no puede inventar esto. Y mire, yo le digo que yo me frustro mucho con la gente que están tratando tanto de sacar a Dios de todo y Él está maravilloso. ¿Por qué queremos sacar a Dios de todo? Quiero más de Dios en mi vida. Quiero más y más de Él. Y espero que usted lo quiera también. No sea tan inteligente que no sea capaz de creer en nada. Jesús dijo, a no ser que vengas a mí como un niño, de ninguna manera entrarás al reino. Tenemos que ser como pequeños niños. Los niños fácilmente confían y creen. Si uno les dice algo, le creen. Pero parece que la gente mayor se pone a veces más dura en creer. 2 Corintios 5:21. Por nuestra causa Él lo hizo ser pecado. Jesús no solo tomó nuestros pecados, Él se hizo pecado. Él absorbió nuestro pecado. Por nuestra causa, lo hizo por nuestra causa. Él le hizo a Él, Jesús, que fuese pecado. Quien no conoció pecado. Para que en Él pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en Cristo. Hablamos de un asombroso intercambio divino. ¿Qué tipo de matemática es esa? Que alguien va a tomar toda mi basura y darme sus riquezas. Nadie lo va a hacer. Pero Jesús tomó nuestros pecados y nos dio la justicia de Dios en Cristo. Él tomó sus pecados y tomó la culpabilidad y condenación. Donde no hay pecado, no puede haber culpa ni condenación. Y en cualquier momento que haga algo malo, tiene que arrepentirse, lo que es admitirlo, enfrentarlo, hablar con Dios, confesarlo, sacarlo a la luz, pedir que le perdone y recibir ese perdón. Y la Biblia dice que Él remueve ese pecado tan lejos como el este está del occidente, sin recordarlo más. Amo eso. Hay una escritura en el Antiguo Testamento, y no sé dónde está ahora, pero dice que Él no hace mención de pecados pasados. Dios mío. Y sabes, es difícil a veces cuando perdonamos a alguien nunca mencionar de nuevo lo que hicieron. Y ya sabe cómo es, se enoja con el marido, se enoja con los hijos, y aunque les perdonó por algo que hicieron, lo vuelven a enojar y después uno dice, yo me acuerdo cuando tú... Dios no hace eso, Él no menciona el pasado. ¿Por qué? Es que ya no existen en cuanto a Él se refiere. Déjeme decirle, si no ha recibido a Cristo como su Salvador, se lo está perdiendo. ¿Por qué quiere vivir con toda esa culpa y condenación? ¿Por qué? ¿Por qué vivir sin creer en nada? Es maravilloso creer. Mire, especialmente en los tiempos en que vivimos hoy día, donde hay tanto agravio y tanto odio y amargura en nuestro mundo. Cuán maravilloso es tener algo bueno en que creer. Romanos 5:20 dice, y la ley vino para incrementar la transgresión. Pero donde el pecado incrementa, donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Allí está esa gracia irrazonable otra vez. Cuanto más crece el pecado, más crece la gracia. Usted no puede pecar más que la gracia de Dios. Y si piensa, he cometido pecados terribles, no hay esperanza, es una mentira de Satanás. Dios está usando mi voz hoy para alcanzarle a usted, proclamarle a usted, ven a mí los que laboran y están cargados y les daré reposo. Vengan a mí los fatigados. Dios le dice, le amo, quiero que entre a una relación conmigo, perdonaré cualquier cosa, no importa lo que sea.
Y sabes, si no ha recibido a Cristo como su Salvador y quiere conocer más de esto, hay un número en pantalla ahora. Llame, tenemos operadores listos que quieren hablar con usted y orar con usted. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado. Creer en su corazón que Jesús murió por sus pecados, que resucitó de los muertos. Y confiese eso con su boca. Y usted será salvo. Sí, hay mucho que aprender. Dios quiere que vivamos por Él. Él quiere que soltemos todas las costumbres viejas y pecado. Y que actuemos como nuevas criaturas que somos. Pero hay mucho tiempo para aprenderlo. El primer paso es creer y recibir. Romanos 5, del 6 al 11, pues cuando aún éramos débiles, en el tiempo correcto, Cristo murió por los impíos. ¡Wow! Pues uno apenas moriría por una persona justa, aunque quizás por una persona buena uno quizás se atrevería a morir. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, oiga esto, mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Oh, Dios mío! Mire, tal vez él ha pasado en clubes nocturnos noche tras noche, haciendo cosas terribles y miente y es un ladrón y tramposo y adúltero. O tal vez ha matado a alguien. Cristo murió por usted. Y Él le perdonará. Ahora, no digo que no habrá consecuencias por el pecado. Hay consecuencias del pecado. Pero el hecho de tener ese perdón y la paz en su corazón es tan absolutamente y sorprendentemente asombroso. Por tanto, hemos sido justificados por su sangre. La palabra justificado significa como si no hubiésemos pecado. ¿Cuánto más seremos salvos por Él de la ira de Dios? Pues si mientras éramos pecadores fuimos reconciliados a Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. Dios mío, si Dios envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros, y Él tomó todo ese pecado sobre sí cuando no nos importaba, Él dice, mira cuánto mejorará tu vida ahora que al menos te importa, aunque sea un poquito. Y sabe, le pregunto hoy a la gente que tiene como que una relación mediocre con Dios, si usted cree, y si alguien le preguntara, ¿crees que irás al cielo al morir? Pues espero. Intentaré ser bueno, pues usted no entiende el Evangelio. No se trata de cuán bueno puede ser, se trata de lo bueno que Jesús ya ha sido. Y usted debe saber dónde va a pasar la eternidad. Y le pregunto a aquellos de ustedes que tienen alguna clase de cristianismo raro, que piensan que para ser cristiano lo único que se requiere es ir a la iglesia cada domingo y se sientan en la última fila atrás y tan pronto como se acaba se van. Puedo sentarme en mi garaje todo el día y nunca me convertiré en carro. Sí, debemos ir a la iglesia a aprender, a crecer, a estar con otros cristianos como nosotros. Pero si usted es de esa gente, de ese estilo diluido que dice, a ver, sí, tal vez, yo quizás soy cristiano, le pido que se comprometa más que antes. Le pido que levante sus manos en el aire y que diga, Dios, me rindo a ti totalmente, completamente. Quiero que me tomes, métete en mi vida, rómpela, haz lo que tú quieras, pero ayúdame a ser el tipo de persona que quieres que sea.
Y yo no sé usted, pero estoy emocionada hoy. Me siento muy emocionada. Siento en mi corazón que hay personas que están tomando decisiones. Hay personas que están rindiendo sus vidas a Cristo. Ahora, hay algunas personas que están decidiendo, sí, es hora de comprometerme. Es tiempo de dejar de ser egoísta y egocéntrico y comenzar a hacer más por otros. Somos justificados por su sangre. Usted puede regocijarse en Cristo Jesús. Esta es una lección de una de las parábolas. Lucas 15, del 1 al 7, y los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a él. ¡Oh, sí! Recaudadores de impuestos, pecadores, buscaban a Jesús. Nadie más les amaba incondicionalmente. Y los fariseos, los religiosos y los escribas se quejaban. Mire, la gente religiosa no les gusta cuando Dios es bueno con alguien que no lo merece. Este hombre recibe pecadores y aún come con ellos. Así que les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, si ha perdido una de ellas, no deja las 99 en el campo abierto y va tras la que se perdió hasta que la haya? Y cuando la encuentra, se la pone sobre sus hombros, regocijándose, y al llegar a casa llama y reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: regocíjense conmigo, he encontrado mi oveja perdida. Asimismo les digo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos sin necesidad de arrepentimiento. ¿Cómo puede una persona ser más importante que 99? Bueno, mire, yo tengo 4 hijos adultos y le digo que los amo a todos. Pero el que esté más herido en algún momento dado es el que recibirá más de mi atención. El que esté herido más es al que uno se siente atraído. Y si usted está herido, si está solitario, solo, si su vida se ha convertido en un gran desastre, no tiene que tirar la toalla y rendirse. Dios le ama, Él le busca. Él quiere que venga a Él. Déjeme darle un ejemplo de cómo esto funciona. Mi anillo de matrimonio, yo fui un día a hacerme un facial y usted sabe que hacen que uno se cambie de ropa y se ponga una toalla y uno deja la ropa y sus cosas en un lugar seguro. Pero cuando llegué a casa no tenía el anillo de bodas. Y llamé al lugar y me dijeron, no lo tenemos. Bueno, me dolió porque es de gran significado para mí. Pero luego me calmé un poco y dije, bueno, es solo algo material, no tengo que deprimirme y enojarme. Y oré que Dios me ayudara a encontrarlo, y pasaron meses y mi hija me llamó un día y me dijo, no vas a saber lo que encontré hoy. Y dije, ¿qué? Encontré tu anillo de matrimonio en mi bolsa. Y pensé, pero ¿cómo es que el anillo llegó a tu bolsa? Y me di cuenta que la bolsa que ella llevaba era la bolsa que yo le había dado. Así que cuando me quité el anillo ese día lo puse en su bolsa, aun pensando en mi mente que era mi bolsa. Bueno, déjeme decirle algo, me regocijé al encontrar el anillo, más que...
toda la joyería que tengo en el armario. Estaba tan feliz que hallé esa pieza que se perdió. Y le cuento, si usted está perdido, Dios quiere regocijarse por usted. Puede recibir a Jesús en su vida ahora. Solo tiene que admitir que es un pecador. Creer en Jesús, creer que murió por usted. Puede orar una oración sencilla: Dios, creo en ti. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que resucitó de entre los muertos. Me arrepiento por mis pecados y te recibo ahora y me rindo a ti. Hay un número en su pantalla, llámelo. Alguien va a orar con usted y le va a hablar y responder a sus preguntas. Pero no viva un día más sin conocer cuánto Dios le ama y cuán especial es. Sabe, hay tantas otras parábolas como esta y quisiera tener tiempo para compartirlas todas. Está la parábola del hijo pródigo. Era un muchacho joven, se fue de su casa, quería su herencia antes de tiempo. Él la tomó, la desperdició, la malgastó. Terminó viviendo y comiendo con cerdos. Estaba en una mala condición. Y tal vez en algún momento usted sirvió a Dios y se desvió, quiso ir por su camino. Y ahora siente que está viviendo en esa misma pocilga en que vivió ese joven. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, él volvió en sí. Volvió a su juicio cabal y dijo, yo sé lo que haré. Voy a ir a la casa de mi padre porque yo prefiero ser un siervo en su casa que seguir viviendo así. Y el padre le vio cuando él aún estaba muy lejos y corrió a él con brazos abiertos. Y no le dijo, oh hijo malvado, ¿por qué vives de esta manera? Mira cuánto me has herido. Le recibió con brazos abiertos y organizó una gran fiesta. Y tuvo un hermano mayor que estaba ahí molesto. Y sabe, el mundo se molesta por la gracia. El diablo se molesta por la gracia. La religión se molesta por la gracia. Porque no se puede entender la matemática de la gracia. No hay forma de razonarla. Y déjeme decirle, hoy Dios le ama y sus brazos están abiertos a usted.